Vale, pues el siguiente tema es el de patrones, ¿de acuerdo? Entonces este tema, aunque a pesar de que esté en la misma documentación, tiene dos partes. Por una parte, los patrones de programación y por otra parte, patrones de diseño. En los patrones de programación realmente lo que vemos son buenos hábitos de programación. La mayoría de esos buenos hábitos yo ya he estado haciendo comentarios acerca de ellos a lo largo de todo el curso, ¿vale? De tal manera que os he dicho, pues evitar por favor las variables globales. Bueno, pues eso es un buen hábito de programación, ¿vale? Son los patrones de programación en JavaScript. ¿Por qué? Porque JavaScript, al ser un lenguaje tan especial, permite hacer las cosas muy mal, francamente mal, ¿de acuerdo? Y entonces hay que tener un poquito de cuidado para hacerlas bien. Y por otro lado están los patrones de diseño. Al margen de un par de patrones que quiero destacar, como pueden ser el singleton o el factory, ¿vale? Y el patrón módulo porque es importante, o el espacio de nombres porque son importantes de cara al desarrollo en JavaScript. La verdad es que después hay dos o tres patrones como son el observer y el mediator y tal, que bueno, que están ahí implementados, pero que están implementados simplemente para mostrar cómo implementar esos patrones, pero realmente deberíamos de poder implementar cualquiera de los patrones de diseño que conocéis. Entonces no voy a hacer mayor hincapié, los pongo ahí, los tenéis, y el que lo necesite usar, pues que los adapte a sus documentos, ¿vale? Bien. Entramos en patrones de programación, y en patrones de programación lo primero que tenemos es que, bueno, esto hace referencia a la versión 5, insisto, de ECMAScript, ¿de acuerdo? Entonces, que es un lenguaje orientado a objetos, que no existen clases, que se basa en prototipos y demás. Y el tema es que hay tendencia a cometer muchos errores, ¿vale? Lo primero que tenéis que conocer, si no lo conocíais, es que existe un modo de trabajo, que es el modo estricto, que trabaja con un subconjunto del lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces esto, si os fijáis, se utiliza la cadena useStrict, ¿vale? La cadena useStrict se pone como primera instrucción en el bloque de programación correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, pues que si estoy poniendo una función, debería ser la primera línea de la función. Si estoy haciendo un módulo con Angular o lo que sea, pues la primera línea del módulo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿con esto qué consigo? Bueno, primero, no me da ningún problema bueno, lo admiten los navegadores modernos, ¿de acuerdo? Y en los navegadores antiguos no da ningún problema porque es una cadena de caracteres que se evalúa como tal y se pierde la referencia porque no es más que una cadena de caracteres, no tiene más historia, ¿vale? No provoca un error, Entonces, la utilización de la cadena useStrict, como si fuera una instrucción más JavaScript, lo que hace es que establece una serie de normas para trabajar. Por ejemplo, y esto es importantísimo, por fin tenéis una herramienta para no poder asignar un valor a una variable que no hayáis declarado previamente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo me he acostumbrado a hacer el patrón de declaración única, que ahora vemos que es, lo hemos comentado varias veces, es el hecho de que haya una única declaración con todas las variables arriba, ¿vale? Pues ya estoy protegiendo el hecho de que me pueda confundir en el identificador de una variable y asignarle un valor y estar trabajando con diferentes variables cuando no es mi intención como programador. Entonces, yo pongo el useStrict, si os fijáis en este ejemplo, useStrict lo que hace es que una variable, una instrucción de asignación como esta, en la que a la variable X le asigno un valor 10, dé un error. ¿Por qué? Simplemente porque la variable no ha sido declarada, ¿de acuerdo? Entonces, si hubiera puesto antes var X, esto funcionaría, No se pueden eliminar variables con delete. Recordad que las variables son propiedades de las ventanas, del objeto mayor, ¿vale? Que es la ventana, por lo tanto no se permite hacer un delete. No se pueden repetir identificadores en una función, en un parámetro, no tiene ningún sentido. Es decir, si yo en una función voy a pasar un parámetro X, pues utilizar dos veces el mismo parámetro no tiene ningún sentido. Este tipo de cosas no se permiten. No se puede utilizar el método eval para crear variables, ¿vale? Eval, recordad que
evalúa instrucciones de JavaScript, ¿vale? Lo que pasa que esto realmente no se permite el método eval para utilizar variables, ni se permite en general la utilización del método eval, ¿vale? No, en cuanto uno utiliza el strict, el método eval, por definición, que evalúe cualquier cosa, no solamente ya la creación de variables, sino que evalúe cualquier cosa, no se puede utilizar, ¿vale? No se permite octal ni la barra de escape, no se puede utilizar la estructura with. Yo ni siquiera he comentado la estructura with, la estructura de control, quiero decir. La estructura with es una construcción sintáctica en la que le podéis poner with un identificador y acto seguido todas las referencias que haya dentro del bloque de instrucciones hacen referencia a ese identificador. Por ejemplo, with document.getElementById de un formulario, ¿vale? Ahora yo puedo poner dentro cualquier referencia a elements, que hará referencia a ese objeto que está detallado en la expresión del with, ¿vale? Bueno, pues eso no se puede utilizar. No se puede utilizar arguments, no se pueden utilizar ninguna de las palabras reservadas que yo he puesto aquí entre comillas de futuro, es decir, las que están reservadas para ampliar el lenguaje, y curiosamente el valor this solo funciona cuando está definido. En JavaScript, uno de los principales problemas es que this, si no está definido, hace referencia siempre al objeto global. El objeto global es el ámbito global, ¿vale? La ventana con todas las propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho hay alguna regla más, pero estas son las importantes. Entonces, la utilización del modo estricto impide o ayuda a que no cometamos tantos errores. Muy bien, ¿y esto cómo lo controlo? Bueno, pues en principio existen herramientas, no sé si conocéis de otros lenguajes las herramientas hint, lint, en este caso tenemos en JavaScript JSLint, ¿vale? JSLint es una herramienta que comprueba que el código se corresponde con esas instrucciones, con ese modo, ¿vale? Y además, lo que pasa que existe una variante que es igual JS, pero en vez de lint con L, con H, JSHint, ¿vale? Bueno, a mí personalmente me gusta más, pero esto ya son gustos un poquito tal. Es menos estricta. JSHint es menos estricta que JSLint, ¿vale? Entonces, JSLint incluso creo recordar que os obliga a que las declaraciones estén en una determinada columna, ¿vale? Después tenéis opciones como con los navegadores, ¿vale? En determinados, navegadores, en determinados editores, puede ocurrir que haya extensiones que permiten gestionar este tipo de cosas y el propio editor comprueba de alguna manera, o las extensiones comprueba de alguna manera, ¿vale? Las reglas del modo estricto, ¿vale? En este caso, el brackets, yo le he instalado el JSHint, ¿vale? Y el JS están deshabilitadas, pero incluso el... perdón, es que tiene que ser un JavaScript, no puede ser un HTML, disculpad. No me está saliendo porque debería de elegir un JavaScript. No sé aquí dónde tengo un JavaScript. Pero bueno, si vosotros incorporáis al editor un fichero JS, lógicamente comprueba esas reglas y os da mensajitos, ¿vale? Y os va diciendo qué es lo que estáis haciendo mal, ¿de acuerdo? En este caso es un HTML, debería de haber separado el JavaScript del HTML, porque la primera regla de programación es que por un lado el HTML, por otro el CSS, por otro el JavaScript. Como siempre, el hecho de tenerlo todo aquí en un documento es por claridad y porque, bueno, pues me fijo en la definición sin más, ¿vale? Pero realmente debería estar separado, ¿vale? Bien, entonces la utilización de estas herramientas es aconsejable. Y como siempre, yo he insistido 1200 veces en que utilicéis la herramienta de desarrolladores de los navegadores, ¿vale? Esto empezó con Firebug antiguamente, hoy en día la herramienta para los desarrolladores es francamente buena. Tenéis la posibilidad de utilizar el console.log, el console.info, error, debug, warn, ¿vale? No está aquí, pero también está el método warn para un warning. Y después la posibilidad de establecer puntos de ruptura, ¿de acuerdo? En la propia consola le decís que aquí pare, veis el contenido de las variables, en fin.
muy importante a la hora de desarrollar. Antiguamente nos teníamos que limitar a empezar a mandar mensajitos de alerta a pantalla o utilizar herramientas específicas, y la verdad es que esos mensajitos a pantalla al final acababan interfiriendo con el comportamiento de la aplicación, con lo cual era muy difícil, ¿de acuerdo? Yo personalmente antiguamente tenía una manía de, cada vez que desarrollaba, tenía una capa oculta en la que iba mandando los mensajitos. Entonces tenía un botón escondido en algún sitio, apretaba el botón y mostraba la capa, y en esa capa era donde veía todos los mensajitos, en el inner HTML, veía todos los mensajitos de depuración. Hoy en día ya no lo hago y lo paso a la consola, que para eso está, ¿vale? Vale, pues más cosillas. Variables globales, por supuesto, ya lo he dicho 1000 veces, creo que ya no tengo que insistir más. Variables globales, nunca, ¿vale? Pueden producir colisiones con librerías de terceras partes. Atención a esto, porque aquí hay mucho antipatrón y es una gran facilidad, existe una gran facilidad para definir variables globales. Fijaos, esta variable en la función resulta que es una variable global, porque como dije, cualquier variable que no esté declarada explícitamente en una función, su ámbito es global. Luego, aunque la esté creando aquí, esto es una variable global. Lógicamente, si estoy usando el modo estricto, esto ya se detecta. Fijaos en este otro caso. Aquí a la derecha tenéis la creación de una variable global a pesar de haber declarado la variable A, porque tiene una doble asignación esta estructura. Yo aconsejo que este tipo de instrucciones no las uséis nunca. Esta instrucción asigna un 0 a B, B es una variable global, y ahora le asigna el contenido de B a la variable local A. ¿Vale? Entonces, lógicamente, estamos creando la variable global B. Pero no solamente eso, tenéis que tener cuidado porque en JavaScript se produce un efecto que se llama hoisting, ¿vale? Eso es elevación. Fijaros en esta función. Declaro una variable global que se llama mivar y le asigno un 5. Y ahora tengo una función, ¿vale? Después de esta declaración, lo que se ejecuta es muestra mivar. Muestra mivar hace un alert de mivar. ¿Qué es lo que espera uno? Que como no tengo una definición previa, este alert mivar me debería demostrar el contenido de la variable global mivar y por lo tanto sacar un 5. Pero en JavaScript se produce este efecto, que es que si yo en una función declaro en algún punto una variable, el intérprete eleva la declaración, que no la asignación, la declaración al principio del bloque. De tal manera que esto es equivalente a lo que aparece aquí, es decir, var mivar igual a 5, es una variable global, y la función muestra mivar lo primero que tiene es la declaración de la variable, acto seguido un alert mivar, por supuesto no sale el 5 sino que sale indefinida, en tanto en cuanto mivar es una variable local creada y declarada pero sin asignar el valor, se le asigna un 10, ¿vale? Y por lo tanto en la siguiente alert sí que sale el 10. ¿Lo veis? Este es un efecto que se llama hoisting en inglés, de elevación o algo parecido, y que de vez en cuando os podéis encontrar con que os da problemas, ¿vale? Bien, por lo tanto, cuidadito. Esto se evita haciendo las declaraciones siempre al principio. Por lo tanto, como decía, correspondencia con el patrón de declaración única, ¿vale? Esto tenéis la función, una única declaración de variable, y aquí van todas las declaraciones de variables. Si necesitan una asignación inicial, pues una asignación inicial. Fijaros que también deberían de declarar aquí las variables que después vamos a utilizar en los bucles y cosas de estas, porque no existen variables de bloque. Dentro de un ratito veremos el ECMAScript 6 y ECMAScript 6 soluciona esto, porque ya existen las variables de bloque. Y hoy en día con los navegadores modernos funcionan muy bien. Cuidado con las versiones antiguas, ¿vale? Pero con los navegadores modernos funcionan muy bien. El patrón del espacio de nombres. ¿Qué es el patrón del espacio de nombres? El patrón del espacio de nombres es... Mira, si tú haces una aplicación, es muy posible, una aplicación grande, es muy posible que si estás incorporando librerías de terceros
Y librerías de terceros no quiere decir que estéis incorporando la librería de jQuery o la librería de Bootstrap y vaya a haber un conflicto con los identificadores con Bootstrap o con jQuery, que también sería posible. Sino que es posible que el entorno en el que estéis desarrollando tengan librerías propias, ¿vale? En un entorno de desarrollo os vais a cualquier empresa tecnológica, ¿vale? Y lo más habitual es que estéis utilizando sus propias librerías para no repetir código, ¿vale? Entonces, es muy posible que sí que estéis provocando conflictos en los nombres. ¿Qué es lo que os dice el patrón del espacio de nombres? El patrón del espacio de nombres dice, mira, envuelve todos tus objetos, todas tus funciones, todos tus elementos dentro de un único nombre. En este caso, me estoy declarando la variable mi aplicación como un objeto y a partir de aquí, cualquier variable, cualquier objeto, cualquier función se debe de convertir en propiedades o métodos de ese objeto. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, yo cada vez que necesite utilizar el objeto estudiante, necesito hacer referencia, fuera de esta aplicación, evidentemente, necesito hacer referencia a mi aplicación.estudiante. Si por un casual existe un conflicto de identificadores, solo lo tengo que cambiar en un sitio. Esto es muy importante, ¿eh? Cuando estáis trabajando en ejercicios sencillos no vais a tener problemas de este estilo. Evidentemente, en un ejercicio en el que hay un login o un registro a un servidor y en el que solo estáis incorporando las librerías de jQuery y Bootstrap, esto no os va a causar ningún problema. Pero cuando estáis trabajando con librerías vuestras, es más, no solamente es probable que haya conflictos si las librerías son de la misma empresa en la que estáis trabajando, del mismo entorno, de la misma entidad, sino si encima son vuestras, es más que probable, porque tendemos a repetir los identificadores, ¿vale? Entonces, como tendemos a repetir los identificadores, yo siempre digo que soy de lo más original, a un formulario le llamo mi formulario, a un atributo le llamo mi atributo, o sea, cosas genéricas. Entonces, evidentemente, eso puede provocar una cantidad de conflictos brutales, ¿vale? Entonces, el patrón del espacio de nombres es importantísimo. Lo que pasa es que en JavaScript en concreto, el patrón del espacio de nombres se engloba dentro de otro patrón que se llama el patrón módulo, que ahora veremos. Bueno, aquí tenéis el patrón del espacio de nombres. De hecho, incluso podéis comprobar en la definición, podéis comprobar en esta asignación, cuando estáis utilizando la asignación inicial, la inicialización del nombre de la aplicación, podéis comprobar si existe. Es decir, tenemos el operador typeOf, que aplicado a un elemento cualquiera os determina el tipo, teniendo en cuenta que mi aplicación, como cualquier objeto, tiene un determinado tipo, pues si es undefined, lógicamente ya lo puedo definir, ¿vale? En este caso, en una sola línea, lo que hago es declarar la variable mi aplicación, o bien como mi aplicación si ya existe, ¿para qué lo voy a redefinir? O bien como un objeto vacío si no existe. Vale. Más cosillas en cuanto a la programación. Otra vez, esto ya he insistido en ello a lo largo de los ejercicios. Un bucle for. Un bucle for debería de ser, en caso de tener muchos objetos, en ejercicios cortos, otra vez, con 2 o 3 objetos, esto no tiene mayor importancia, pero si yo estoy programando un recorrido sobre un elemento o sobre muchos elementos, ¿vale? Sobre un elemento con muchos objetos dentro, ¿vale? El recorrido sobre un array, por ejemplo, lo que hace es, en este caso, necesitar calcular la longitud y además acceder a la propiedad. El acceso a una propiedad de un objeto siempre es más costoso que a una variable. Por lo tanto, si yo esto, en vez de ponerlo en el bucle for, lo pongo o bien antes del bucle en la declaración de variables o bien en la expresión de inicialización, max igual a mi array.length, y después lo que utilizo en la expresión de comparación es ese valor, pues estoy ahorrando tiempo y es mucho más eficiente. Si esto lo utilizo, además, al mismo tiempo, con la declaración única, pues se queda como esto. Es decir, en algún sitio declaro la variable max y la utilizo en el bucle for, ¿vale?
Dentro de todas estas recomendaciones, creo que también he comentado el hecho de que con el motivo de que todos los objetos en JavaScript tienen un prototipo, es muy posible y que cuando uno le pregunta al objeto cuáles son sus propiedades, es posible que entre ese conjunto de propiedades salgan los del prototipo, ¿vale? Entonces, este bucle for in debe de tener siempre una comprobación. Este bucle for propiedad in mi objeto, que deberíamos para procesar los valores acceder a mi objeto de propiedad, debería de modificarse siempre con este if. Este if hace utilización del método hasOwnProperty que tienen todos los objetos y que lo que da es true o false dependiendo de que la propiedad sea del objeto o sea de su prototipo o de otro, bueno, o sea de su prototipo en principio, que es lo que nos causa problemas, ¿vale? Más cositas. No me utilicéis, como ya os comenté, la conversión implícita de tipos, siempre con el triple igual, que es la identidad. No me utilicéis nunca el código eval. Fijaos en esta instrucción. Esta instrucción lo que pretende es generar una propiedad en el objeto mi objeto, cuyo nombre de la propiedad yo no lo conozco de manera fija, es decir, sería un nombre dinámico. Por el motivo que sea, el nombre de la propiedad, ¿vale?, lo estoy asignando dinámicamente a una variable. En este caso es una declaración en estático y no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero podría ser que mi objeto va a tener una propiedad cuyo nombre yo no conozco a priori, ¿vale? ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo puedo hacer una concatenación en una cadena de caracteres de la instrucción nombre de objeto, que como veis va entre comillas, con el punto, le concateno el nombre, el valor de la variable propiedad, en este caso sería nombre, más igual a Santiago, en este caso, bueno, la asignación del valor. Si yo evalúo esto funciona perfectamente. Al evaluar una cadena de caracteres que se corresponde con una instrucción JavaScript, esa instrucción JavaScript se ejecuta. Pero hoy por hoy, otra vez, la utilización de eval no es recomendable. Si estáis utilizando el método estricto, desde luego os va a dar un error, Entonces, para acceder a una propiedad, utilizáis siempre la notación de corchetes. Perfecto. Igual, lo mismo con el setTimeout o el setInterval. Recordad que pretendemos que no se evalúe nunca un código, por lo tanto, en un setTimeout o un setInterval, el primer parámetro, la función que se va a ejecutar, no debe de ir como cadena de caracteres a evaluar, sino con el identificador sin los paréntesis. Si necesita parámetros, hay que establecerlo de esta manera con una función en callback, ¿vale? Esto es una función que se ejecutará como tal cuando acabe el setTimeout, ¿de acuerdo? Y el operador newFunction, el constructor function, no utilizarlo nunca porque vuelve a ser evaluación de código. Como regla general, la idea es no evaluéis nunca cadenas de caracteres como código, en ningún sitio. Si podéis evitarlo, evidentemente. Pero yo creo que se puede evitar siempre. Vale, más cositas. Estilo de codificación, también lo he comentado. Fijaos en este antipatrón. Este antipatrón es una función que devuelve un objeto, ¿vale? El hecho de que las llaves se pongan a la derecha o en la siguiente línea en cualquier elemento siempre ha sido para mí pues un problema de estilo de codificación. En JavaScript esto nos causa un problema. Este return, dado que el punto y coma no se necesita, no es obligatorio, a pesar de que yo diga que sí lo es, ¿vale? Dado que el punto y coma no es obligatorio como finalización de una instrucción, este return se ejecuta sin más y esta función no devuelve nunca este objeto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la llave está en la siguiente línea. Entonces, para evitar eso, la única manera es poner esta llave después del return. Como costumbre en general es, para evitar este caso, la llave de apertura ponla siempre en la línea en la que le corresponda, la de inicio, ¿vale? En la línea del elemento sobre el que causa la apertura, ¿vale? Vale. Esto que vuelve a estar otra vez corregido con la definición de constantes en el ECMAScript 6, ¿vale? En el ECMA 6. Que ya son estilos de codificaciones. Si vais a definir una constante, escribirla en mayúsculas.
Si vais a definir un constructor, la primera en mayúsculas. Si vais a utilizar una notación con el guión bajo, el underscore o con camel case, se recomienda utilizar el camel case, ¿vale? Las funciones, para diferenciarlas de los constructores, deberían de llevar la primera letra en minúsculas. Insisto, esto ya sí que es estilo, ¿vale? Esto lo que pasa es que es de dominio público y de esa manera se garantiza que cuando algún otro programador ve vuestro código, pues lógicamente lo entiende un poco mejor. Los métodos, en un objeto, los métodos privados suelen empezar por un guión, ¿vale? Un guión bajo. Santiago, ¿y si no lo pongo? No pasa nada, siguen siendo métodos privados, pero el tema es que si ve el código otra persona puede llegar a confundirlos, ¿vale? Entonces, este tipo de métodos privados pues suelen empezar por un guión bajo, ¿vale? Yo de manera personal no tengo costumbre de utilizar esto, pero sí que es recomendable, ¿vale? Más en cuanto a explotación, se debería de minimizar el código siempre, sobre todo si estáis trabajando con entornos en los que los dispositivos móviles preveáis que se vayan a conectar. Otra vez, si no hay una conexión 4G, si no hay una buena conexión, es posible que la carga de librerías, de todas vuestras librerías, de vuestros ficheros JavaScript, etcétera, etcétera, den lugar a ralentización en la ejecución de las páginas, al cargar, quiero decir, no en la ejecución en sí, sino en la carga, ¿vale? Entonces, es más que aconsejable que cuando trabajéis, ojo, no aquí, no en esta asignatura, ¿de acuerdo? Cuando trabajéis de manera profesional, una vez que tengáis una versión definitiva de vuestra aplicación, la minimicéis, ¿de acuerdo? Con los métodos, con el Uglify o con todas estas cosas, o como tenéis aquí, algunas URLs para trabajar con ellas. Si os conectáis a esas páginas, veréis que son herramientas para trabajar. De hecho, aquí me falta la de Google, creo recordar, no me la sé de memoria, pero Google pone a vuestra disposición otra forma de trabajar. Cuando minimizan los códigos hay varios niveles de minimización, ¿vale? Entonces, el primer nivel, por ejemplo, no toca los nombres de las propiedades internas de los objetos, minimiza, bueno, por supuesto, eliminan los espacios en blanco, eliminan comentarios, etcétera, etcétera, pero las variables sí que las acortan. Si yo tengo una variable que se llama variable que contiene el nombre, ¿vale? Esa variable al final se termina llamando O A o B, ¿vale? Y la sustituyen en todo el código. Lógicamente, dado que no es un código que yo vaya a utilizar para depurar, no tiene ningún sentido que los nombres sean significativos, ¿vale? Sin embargo, dado que puede haber problemas con los nombres de las propiedades, no los minimizan, ¿vale? No los convierten. En un segundo nivel de minimización también se hace conversión, requiere de una herramienta más compleja, y se hace minimización también de los nombres de las propiedades. Vale. Más cosillas. Habíamos hablado de cuándo cargar los códigos, las librerías, ¿vale? Yo decía, a mí, de forma académica, me parece que las librerías deberían de cargarse cuanto antes. ¿Por qué? Porque de esa manera se interpretan cuanto antes. Pero desde el momento en que los buscadores o los clasificadores solicitan o puntúan mejor a las páginas que se cargan, que tardan menos tiempo en cargarse, lo suyo es poder cargar las librerías una vez que vuestra página esté cargada, se considere cargada, ¿vale? Entonces, creo recordar que era con HTML5, aparecieron dos nuevos atributos que son async y defer, ¿vale? Que permiten cargar de manera asíncrona las librerías o en diferido, ¿vale? La diferencia entre uno y otro es cuando se ejecutan. Cuando yo pongo defer, lo que hace es interpretar la librería en cuanto haya terminado la carga de mi página HTML, de tal manera que, aunque la haya cargado antes, espera a tener toda la página HTML para ejecutarla, y async es cuando la tenga cargada. Cuando tenga cargada la librería, yo solicito la carga
pero si por un casual la cargo antes que el documento HTML, la interpreto, ¿vale? El caso es que ya está cargada, ¿de acuerdo? Y por último, aquí tenéis el código que recomienda, que es una curiosidad, si alguien está muy apurado. Este es el código que recomienda Google. De hecho, yo pues no sabría exactamente de dónde, pero el código lo he copiado directamente de una recomendación Google, ¿vale? Que es muy curiosa. Si os fijáis, hace una manipulación del DOM de la siguiente manera. Lo que tengo es que cuando se carga, fijaos en esta, no, en esta no, en esta instrucción. Esto es window.onload, ¿vale? Window.onload igual a y el nombre de esta función. ¿Lo veis? Estas líneas de aquí no son más que para tratar las diferencias de tratamiento de los eventos en los diferentes navegadores. Pero lo que dice esto es, oye, añádeme un manejador de eventos para el evento load sobre la ventana. Y cuando se cargue, me ejecutas esta función, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se ejecuta esa función, ya está cargada mi página HTML. Por lo tanto, el buscador, el clasificador, ya ha determinado que está cargada y ya ha medido tiempos. A partir de ahí deja de contar, ¿vale? Bien. ¿Qué hace esta función? Esta función no hace más que, ¿os acordáis de la manipulación del DOM? Crear un nuevo elemento de tipo script. Nosotros habíamos creado un elemento de tipo P o un elemento de tipo input, pero se puede crear un elemento de cualquier tipo. Por lo tanto, lo que hace es crear un elemento de tipo script. Una vez que está creado, este elemento, como es de tipo script, tiene la propiedad src. Y en la propiedad src asigna la URL de la librería. En tanto en cuanto yo asigno al src esa librería, lo solicita y lo carga. Y acto seguido hago un append child sobre el body. ¿Vale? Este es el truco, digamos, que solicita Google que ejecutéis, que utilicéis, si queréis que vuestra página esté clasificada como una página que no cuenta el tiempo de la carga de sus librerías en estas cosas, ¿vale? Es manipular el DOM y utilizar, añadir una etiqueta script. Cada una en una. Cada una en un elemento. Tú, cada etiqueta script, ¿vale? En un script podrías cargar jQuery, en otra etiqueta script podrías cargar Bootstrap, en otra etiqueta script y cada una tienes que crear un elemento, hacerle el src y hacer el append child, ¿vale? Estas 3 líneas por cada una de las etiquetas que vas a utilizar, perdón, de las librerías que vas a utilizar, ¿vale? ¿Y qué diferencia hay? Ahora si se pone listo y ya está, ¿no? ¿No es lo mismo? Realmente técnicamente no sé la diferencia entre del tratamiento que hace Google sobre uno y otro, lo desconozco sinceramente. Quiero decir que yo ahí no sé cómo calculáis. Os lo comento porque lo recomienda Google, ¿vale? No por otra cosa, ¿de acuerdo? En teoría yo opinaría lo mismo. Si yo tengo un defer, se carga al finalizar y si el navegador, si el clasificador lo ha hecho bien, tal. ¿Qué es lo que pasa? Que defer todavía no funciona bien en todos los navegadores, puede ser por eso, ¿de acuerdo? Es decir, en las últimas versiones sí, pero si tú te vas a un navegador en el que tenga que hacer un attach event, por ejemplo, ¿vale? O un window.onload, es más que posible que no funcione. Es decir, si no respeta el add event listener, que es DOM2, es más que posible que no tenga el atributo defer. Entonces, la manera de hacerlo es esta, porque desde luego la manipulación del DOM se puede hacer hoy en día en todos los navegadores. Es más que probable que sea por eso. ¿Vale? Más. Vale. Y ahora algunas curiosidades, ¿vale? Algunas curiosidades porque si os ponéis a hacer programación avanzada con JavaScript, os podéis encontrar con estas cosas. Punto 1. Fijaos en esa función. Esa función, que se llama creaFunción, lo que hace es devolver otra función. ¿Hay algún problema con eso? No. Recordad que, por ejemplo, una función es un objeto. Mentalmente no tenéis ningún problema en que una función haga un return, llave y un objeto. Cierro mi llave, ¿vale? Bueno, pues el return puede devolver una función. Esta función, ¿vale?
que se llama creafunción, hace cuando la ejecuto un alert y por último ejecuta y devuelve otra función. Fijaos, en este caso no solamente devuelve una función, sino que en esta función que tenéis en el código, no, perdón, no tenéis en el código. ¿Perdón? No, es autodefinida, no. Perdonad, pues yo es que la debo tener por ahí. En cualquier caso, lo que quiero es que veáis esta función, ¿vale? La función creafunción tiene una variable y devuelve una función. Y tiene una variable local, ¿vale? Lo que la función externa crea es lo que en inglés se llama un closure, el ámbito, ¿vale? El ámbito en el que trabaja es accesible desde la función interna. Si vosotros lo pensáis, una función interna local siempre tiene acceso a las variables globales a ella, pero que pertenecen a otra función. No son globales a la aplicación, sino globales a la función externa. ¿De acuerdo? Local de la función externa, la función interna tiene acceso a ella. Bien, pues curiosamente, la función creafunción, fijaos, la puedo llamar como esta, de esta manera, var, y a la variable veces le asigno creafunción. Creafunción se ejecuta. Declara la variable contador. En contador mete un 0 y devuelve esta función, que lo que hace es contador igual a contador más 1, return contador. Fijaos que en veces lo que tengo es el return de la variable función, de la variable creafunción. Ese return es esta función, es este código, ¿vale? Que es función contador igual a contador más 1, return contador. Luego, en veces lo que tengo es eso. Si yo ejecuto veces, curiosamente, sigue teniendo acceso a esa variable contador. Porque al definir la variable, al hacer el return, le define el closure, le define el ámbito en el que puede trabajar. Y esta variable, si os fijáis, console.log, esta llamada veces, la primera vez devuelve un 1, pero la segunda vez devuelve un 2 y la tercera vez devuelve un 3, n, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? De tal manera que lo curioso aquí es, lo que quiero que os fijéis es que crea un ámbito en el que la función interna tiene acceso a sus variables, ¿vale? En la función de arriba es lo mismo, pero no hay esa variable, es decir, en la nueva llamo a creafunción y tengo el return de la función sobre la variable nueva, ¿vale? Cada vez que en la función arriba yo ejecuto la nueva, me hace el alert, soy la de vuelta, ¿vale? Eso significa que se puede utilizar esto para preparar funciones. Fijaos, creaSumador es una función que devuelve otra, ¿vale? La función creaSumador, ¿vale? Permite tener un parámetro y devuelve otra función que permite otro parámetro diferente. Si yo me defino una función suma 5 y llamo a creaSumador con el 5, lo que me devuelve es este código, función b, return 5 más b. ¿Lo veis? Función b, return 5 más b. Luego, en función suma 5, lo que tengo es función b, return 5 más b. Acto seguido, yo puedo ejecutar función suma 5 con el parámetro b con un valor cualquiera, 4. ¿Veis la idea? Estoy preparando funciones con una sola función. Es un poco raro, pero funciona perfectamente. ¿En qué se puede aprovechar esto? Se puede aprovechar para este tipo de funciones. Es posible que tengáis una función que necesite ejecutar código de inicialización. No sé si lo habéis hecho alguna vez. Por ejemplo, una función en la que utilizáis una variable global para comprobar si se ha ejecutado algo ya.
Por ejemplo, que se ha disparado el misil. ¿Vale? En este caso no es muy razonable porque equivaldría a disparar una sola vez el misil en el ejercicio del misil, ¿vale? Se disparar una sola vez. Pero hay muchas veces que tenéis que ejecutar una función y esa función, dependiendo del contenido de una variable, si es la primera vez que se ejecuta, ejecutar una serie de instrucciones. Bueno, pues el hecho de que una función pueda devolver otra, ¿vale? Fijaos, se aprovecha para incluso autodefinir funciones. Una función autodefinida, ¿qué es? Una función como esta. Fijaos, me define una función con una línea, en este caso, una línea de proceso inicial, es un console.log, evidentemente, no es más, ¿vale? Y acto seguido, en vez de devolver una nueva función, se asigna a sí mismo un nuevo código. ¿Lo veis? Se asigna a sí mismo un nuevo código. En la función, este código está dentro de la función, En la variable la función, asigno otro código. La primera vez que yo lo ejecuto, se ejecuta el proceso inicial, las siguientes veces se ejecutan los procesos posteriores. Si me veo el código, ¿vale? Yo ejecuto esto, lo que tengo es que la primera vez que yo lo ejecuto, se ejecuta el proceso inicial, la siguiente vez se ejecutan los procesos posteriores. Este 2 indica que ha salido 2 veces el mensaje, ¿vale? Si os fijáis, hay una llamada inicial a la función y 2 llamadas posteriores. Estas 2 llamadas posteriores, resulta que la función, esta línea, ya no la tiene como parte de su código porque está redefinida. Una función que se autodefine a sí misma, ¿vale? Lógicamente, todo este tipo de cosas son, bueno, para una programación un poquito más compleja, ¿vale? Un poco más allá. No es habitual querer hacer estas cosas. Bueno, en el caso de los parámetros de inicialización no es tan mal, pero es más habitual. Pero ya funciones que devuelven funciones, etcétera, etcétera, no es muy habitual en una gestión clásica. Es decir, una gestión clásica con incluso, tanto me da en programación procedural o en programación orientada a objetos, la verdad es que suele ser bastante sencilla, ¿vale? ¿Qué es una función inmediata? Una función inmediata es una función que se ejecuta una vez definida. ¿Y eso qué ventaja tiene? Tiene las ventajas de que se puede inicializar ella sola. Se ejecuta ella sola. Por ejemplo, esta función, ¿vale? En cuanto lo que se hace es envolverla entre paréntesis, ¿de acuerdo? Envolverla entre paréntesis y añadirle los paréntesis finales de los parámetros para provocar la llamada, la evaluación, ¿vale? Entonces, si os fijáis en el código, que esto sí lo tenéis por ahí, esta es la autodefinida inmediata, ¿vale? Aquí tenéis la llamada, la función que se ejecuta sin necesidad de nombrarla. Esta función simplemente define un objeto, ¿vale? Esto podría ser, en vez de la definición de un objeto directamente, podría poner aquí el console.log, ¿vale? ¿Vale? Y esta función tan sencilla, lo que pasa es que está envuelta entre unos paréntesis y tiene además los paréntesis correspondientes a la llamada de una función, lógicamente, ¿vale? Bueno, pues esto se autoejecuta, una vez que lo lee el navegador llama al intérprete y se perdón, este error es el favicon, ¿vale? No tiene más historia, Ahí está. No lo he salvado. Es que no quería salvarlo, ¿vale? El hola es el que, si vuelvo al código que tenía, me perdonáis, ¿vale? Que es el que está en las transparencias, La función lo que hace es definir un objeto con un nombre y un apellido y hacer un console.log, ¿de acuerdo? Que es el que acaba de aparecer aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este console.log lo que hace es aparecer el apellido, el objeto.apellido. Como veis, no ha habido una llamada específica, de hecho la función es anónima, no tiene nombre, y sin embargo yo puedo provocar esta ejecución de esta función. Dime. Yo supongo que esto es una buena práctica, ¿no?
No, esto es un patrón de programación, si lo necesitas. No, 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 no. Esto en sí mismo no es una buena práctica. Ahora te enseño el patrón módulo que incorpora esto, ¿vale? Y que incorpora el espacio de nombres. Y ahí sí que es una buena práctica, pero es porque se defiende, ¿de acuerdo? Porque se aísla. Pero esto es una forma de programar, ¿vale? Esto es cierto que si lo necesitas puedes utilizarlo. Esto no es que sea en sí mismo una buena práctica. Si no lo necesitas no hay por qué utilizarlo, ¿vale? Las funciones inmediatas, bueno, aquí tenéis el mismo ejemplo, pero con parámetros, no tiene más historias, ¿vale? Exactamente igual que, fijaros en este código es un poco especialito, igual que tenéis una función que se ejecuta inmediatamente, podéis solicitar la ejecución de un método de un objeto, ¿vale? En los paréntesis en los que envolvéis el objeto función, lo que hace es obligar a evaluarse, ¿vale? Entonces, si os fijáis en este método, esto es una definición de un objeto, llave, con sus valores, sus propiedades, día, mes y año, y un método da fecha de creación, ¿vale? Y en este caso me he inventado otro método que se llama init, y es una función que lo que hace es rellenar las propiedades día, mes y año, ¿vale? Bien, pues cuando el navegador, el intérprete, lee esto, como está envuelto entre llaves, obliga a su evaluación y lo que hace es la ejecución del método init, que lo he puesto ahí. Es el mismo caso que el de antes para una función, pero para un método de un objeto, ¿vale? Entonces estáis obligando a la evaluación, a la ejecución del método init. En cuanto lo lee, lo ejecuta. Otra vez, si lo necesitáis, se utiliza, ¿de acuerdo? Y ahora ya esto sí que es una buena práctica, por ejemplo. Esto yo entiendo que lo habéis, bueno, es que además es pura lógica, en este caso es muy sencillo. Si yo tengo una función en la que tengo, pues, muchos parámetros de entrada, suena poco razonable que yo tenga una cabecera como esta. Code empleado, nombre, apellido, categoría, sueldo, departamento. ¿Qué es lo que hago? Definirme una función alta empleado, ¿vale? Una función, alta empleado, en la que recibe un objeto en vez de tanto parámetro, y ese objeto lo que tiene son las diferentes propiedades, ¿vale? Como costumbre, suena bastante razonable, creo que esto es de sentido común, ¿vale? Bien. El patrón módulo ya empieza a ser interesante. El patrón módulo es muy típico en JavaScript y sobre todo es muy típico, no insisto otra vez, en gestión como se hace normalmente clásico, sino en la utilización de librerías, ¿vale? El patrón módulo lo que hace es ponerle un nombre a la aplicación, como el espacio de nombres, ¿vale? Me define un objeto y todas mis funciones, todas mis variables pasan a ser métodos y propiedades del objeto, ¿de acuerdo? Y además le pongo la autoevaluación a toda la función, ¿vale? Le pongo la autoevaluación. Por cierto, estos paréntesis que veis aquí, me acabo de dar cuenta, estos paréntesis no están mal, hasta ahora los he puesto fuera, es equivalente ponerlos fuera que ahí, ¿de acuerdo? Es el mismo resultado, ¿de acuerdo? Lo que pasa que por coherencia debería haberlos puesto fuera, porque por coherencia con las transparencias antes, ¿vale? Estos dos paréntesis podría haberlos puesto fuera, ¿vale? Son equivalentes. Fijaos, ¿qué consigo yo con esto? Yo consigo que si mi aplicación es código que van a utilizar terceras personas, ¿vale? Lo que consigo es que desde fuera de mi aplicación solo se tenga acceso a los métodos que yo ponga en el return. Al fin y al cabo he conseguido que mi aplicación sea una función con propiedades y métodos que devuelve algo. ¿Y qué devuelve? Devuelve los métodos públicos que yo tenga aquí. ¿Lo veis? Si yo quiero acceder a las propiedades privadas, pues tendré que dejar que en el return haya métodos setter o métodos getter, etcétera, etcétera. Esto sí que es una costumbre bastante típica. Si lo veis alguna vez, lo que pasa es que existe, bueno, la fórmula, la manera de hacerlo es simplemente esto, es autoejecutable, como veis. Otra vez, ¿vale?
Cuidado con estos paréntesis, insisto en que son equivalentes, tanto me da ponerlos ahí como actos seguido, ¿de acuerdo? Fuera del otro. En cualquier caso, cuando vosotros tenéis una aplicación, ¿cómo la transformo al patrón módulo? Simplemente la pongo como si fuera una función, meto todo el código dentro. Lo que pasa es que cuando hago referencia a ella, tendría que ser mi aplicación, o sea, hago referencia a algo interno, tendría que ser mi aplicación punto algo. ¿Lo veis? Y lo que se ve desde fuera es aquello que esté en el return, justo lo que tengo aquí. Si no está en el return, no lo veo. ¿Vale? No lo veo. Y entonces esto se utiliza también en lo que se llama el patrón módulo revelado. El patrón módulo revelado va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque para proteger el código de esto, fijaos, yo desde fuera tengo estos métodos públicos que tengo aquí, ¿vale? Yo podría poner, desde fuera de esta aplicación, podría poner mi aplicación.método público igual a alert hola. ¿Lo veis? Y me he cargado toda la definición de ese método público que está ahí. Si el otro método público se basa en el primero, ¿vale? Perdón, disculpad. Aquí hay un problema en la definición. No, el método, perdón, claro. El método, si yo puedo redefinir los métodos públicos, ¿vale? Con el patrón módulo revelado, lo único que se hace es ponerle otros nombres, ¿vale? A los métodos, cuando yo quiero exportar un método público, en vez de implementarlo en el return, lo implemento como si fuera un método privado, ¿de acuerdo? ¿Vale? En vez de implementarlo aquí, lo implemento como un método privado. ¿Vale? Y lo que hago en el return es devolver los identificadores que determinan el método privado. Fijaos en este caso. En este caso tengo que el método público revelado y el otro método público revelado se basan en el mismo método privado. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Si yo ahora asigno y digo que mi aplicación, desde fuera, mi aplicación.método público revelado igual a alert hola, ¿vale? El otro método público revelado sigue funcionando, ¿de acuerdo? Me he cargado el 1, pero no me he cargado 2. En el otro caso, si yo tengo que un método público, si este otro método público se basa en este o algo parecido, ¿vale? Si se basan unos en otros, en cuanto modifico uno, me estoy cargando todos, lógicamente, todos los que se basan en ese, ¿vale? Entonces, ese es el problema. Entonces, el patrón módulo y el patrón módulo revelado son exactamente iguales, con la diferencia de que la implementación de los métodos que yo exporto no están en el return, sino que están como métodos privados. Y lo que hago es una referencia a esos métodos públicos, a esos métodos privados, ¿vale? Bien, vamos a hacer una cosita. Antes de pasar allá a patrones de diseño con el singleton, vamos a hacer un mini ejercicio.